Mi suegra vendió mi colección de cartas Pokémon para pagar su Botox, pero su nueva cara de Pikachu sorprendido es perfecta cuando la arrestan. Soy un hombre de 29 años y coleccionista de toda la vida. No tengo una habitación enorme llena de plástico, pero tengo un archivador específico que he conservado desde que tenía más o menos 10 años. Tiene mis cartas más fuertes, en su mayoría primeras ediciones holográficas y un Celebi Skyred. El valor total es de unos $2.850. No es $1.000.000, pero es mi infancia y era mi fondo tipo romper el vidrio en caso de emergencia. Guardaba el archivador en una caja de zapatos en el estante superior del closet de nuestro cuarto de invitados. Pensaba que estaba segura porque no era un diamante de $500.000 y no esperaba que nadie entrara por el techo colgando de cables para robarlas. Mi suegra tiene 58 años y ha estado quedándose con nosotros las últimas 2 semanas mientras su departamento recibe tratamiento por moho. Se suponía que sería una semana, pero ella sigue encontrando razones para quedarse, sobre todo porque le gusta que vivamos más cerca de su centro comercial favorito y de su esteticista. Ponía excusas como que todavía no era seguro y quería verificar perfectamente que el moho no hubiera regresado. Sin embargo, nosotros con un hongo mucho más grande viviendo en nuestra casa, contaminando todo. Hace unos días, mi suegra llegó a casa viéndose diferente. La frente la tenía lisa como vidrio y las cejas prácticamente en la línea del cabello. Se veía permanentemente sorprendida, como si hubiera visto a un camello subido a una persona de camino a casa. Más tarde averiguaremos que el único camello que vio fue ella en el espejo, porque tenía la piel tirante como si hubiera estado en el sol del desierto 40 años. Durante la cena, empezó a presumir sobre su nueva rutina de cuidado de la piel y sobre cómo por fin está invirtiendo en su autoestima. Hablaba de cómo las mujeres de su edad son olvidadas por la sociedad por cómo lucen y de cómo decidió recuperar su poder al mejorarse estéticamente. No le di mucha importancia hasta que noté que de repente estaba llena de dinero. Compró comida para llevar carísima para la casa, 3 pares de zapatos de diseñador y un bolso completamente nuevo. Mi esposa le preguntó de dónde había sacado el dinero, y mi suegra le explicó que tenía un pequeño ahorro que había decidido utilizar porque se sentía de mejor ánimo. No sé por qué, pero se me encendió la alarma pensando que su fondo de emergencia era mi fondo de emergencia. Entré al cuarto de invitados, me subí para alcanzar el closet y bajé la caja de zapatos. Estaba liviana. La abrí y el archivador había desaparecido. Fui directo a la sala y le pregunté al Yeti estirado dónde estaba mi colección de cartas. Ella solo estaba bebiendo su vino y ni siquiera me miró. Me dijo que había hecho un poco de organización mientras nosotros estábamos en el trabajo porque el cuarto de invitados se sentía hecho un desastre y no podía vivir ahí. Dijo que vio esos dibujos viejos y se dio cuenta de que yo no los había tocado en años. Pensó que solo ocupaban espacio y juntaban polvo. Así que los llevó a un lugar cercano donde compran baratijas para despejar mi vida y la suya. Yo estaba temblando porque no podía creer que una mujer de su tamaño podía contener tanta maldad. Le ordené que vuelva al lugar y pague para recuperarlas. Pero ella solo se sonrió con esa cara congelada, aunque técnicamente los únicos que se movieron fueron sus labios, y dijo, no tengo $600 para recuperarlos y no valen la pena. Podría decir que se veía orgullosa de lo que hizo, pero también tenía la expresión de que un camión con doble remolque se acercaba rápido para darle una muerte segura, encandilándola con sus faros. Y era cierto, porque casi pierdo el control y me lanzo a estrangularla. Pero algo dentro de mí me hizo actuar con cautela, tal vez el hecho de no querer pasar el resto de mi vida en la cárcel por matar a esta cara de momia. Le dije que esas cartas valían casi $3.000 y que no tenía ningún derecho a tocar mi propiedad privada, mucho menos venderla. Le expliqué que literalmente se había robado el pago inicial de un coche de una caja de zapatos. Su respuesta fue que ese dinero había tenido un buen uso de todas formas. Allí fue cuando confesó que se había puesto Botox, teniendo la mala fortuna de preguntarme si su salud mental era más importante que un gato de caricatura, y diciéndome que yo era increíblemente egoísta por hacerla sentir culpable por querer verse lo mejor posible. Incluso tuvo la valentía de decir que, como soy su yerno, mis bienes son bienes de la familia. En ese momento, una celda fría y oscura por 50 años o la aguja de la pena de muerte no se veía tan mal por estrujar el cuello de esta suegra de caricatura comunista. Le dije que tenía 23 horas para recuperar las cartas, porque la primera se la había descontado con esta conversación, aunque técnicamente no habían pasado ni 10 minutos, o iba a llamar a la policía. Dijo que no iba a llamar para arrestar a una abuelita dulce por unos juguetes de niño, y que si llamaba a la policía, se reirían de mí por ser tan infantil. Hasta se burló de mí, diciendo que simplemente le diría al juez que su yerno estaba haciendo un berrinche por un hobby de niños. Le repetí que no estaba bromeando y que cuando llamara a la policía, les advertiría que trajeran dardos tranquilizantes porque se llevarían una sorpresa con la suricata que estaba viviendo en mi casa. De hecho, no me iba a sentar a esperar, la eché de la casa y le dije que no regresara hasta que tuviera toda la colección de vuelta, cada carta exacta. Mientras tanto, llamé a la tienda que me dijo porque no iba a esperar que mi suegra hiciera algo. El tipo de ahí fue un completo imbécil. Me dijo que las había comprado de forma justa y que ya había listado el Celebi en eBay.
Me dijo que no iba a quitar el anuncio ni devolver las cartas a menos que la policía se involucrara porque una venta es una venta. Básicamente, me dijo que me fastidiara. Le grité que yo lo iba a joder a él porque había comprado artículos robados y cuando mi suegra vaya a la cárcel, él iba a ser su compañero de celda, y no le iba a gustar. Pequeña nota aquí, es verdad que dije que le daba 23 horas a mi suegra, pero eso fue más por no pensar, por el enojo. Sabía que mi suegra no movería ni un dedo para arreglar esto y no iba a esperar hasta que se cumpliera el plazo. Así que lo hice, llamé a la línea no urgente y presenté una denuncia por robo. Enviaron a alguien para tomar la denuncia personalmente y para darle pruebas, como fotos, que tenía de la colección. Cuando llegó el oficial, mi suegra ya estaba de nuevo en la casa, había ido a comprar un helado, y trató de coquetear con él usando su nuevo aspecto. Fue patético. No paraba de tocarse la cara y hablar de su piel, pero al oficial no le importó. En cuanto se dieron cuenta de que el valor era de casi $3.000, se lo tomaron muy en serio. En especial cuando ella prácticamente lo confesó al decir llamarme niño frente al oficial, y luego intentar mostrarle lo que se consiguió tras vender lo robado. No le puso las esposas, pero se la llevó a la comisaría para tomarle la declaración y también acusarla con cargos. Todavía no ha regresado, pero en cualquier momento lo hará y tendré que volver a ver esa cara de nuevo. Creo que tendré pesadillas por mucho tiempo debido a eso. Ahora las consecuencias son una locura, porque, obviamente, el hecho de que me robaran no es suficiente, el universo quiere darme más cosas. Mi esposa está llorando porque su mamá podría enfrentar cargos graves y podría ir a la cárcel. Todavía no tengo noticias, pero ha ido a la comisaría a intentar arreglar esto sin que su querida y estirada madre sufra consecuencias. Lo peor de todo es que, antes de irse, me estaba rogando que la deje pagarme con nuestros ahorros conjuntos para mantener la paz. Pero ese es nuestro dinero y no me regresan las cartas. Así que básicamente yo estaría pagando por mis propias cartas robadas mientras mi suegra se queda con su cara nueva gratis. Ni aunque le pagaran sería un buen negocio, pero ella está feliz viéndose como salida de una película de terror en donde atormenta a niños que no quieren irse a dormir temprano. Ya han pasado como 3 horas desde que mi esposa se fue, pero durante este tiempo, y mientras escribo, las hermanas de mi suegra están explotándome el teléfono, llamándome monstruo y un poco hombre sin corazón por potencialmente darle antecedentes criminales por tonterías. También tengo mensajes diciendo que debería darme vergüenza por ponerle precio a un pedazo de cartón por encima de la dignidad de una mujer. Sí, estas mujeres tienen más derecho que mi suegra, por eso no me sorprende. No he respondido nada, pero dejan mensajes de texto y de voz. La policía debe ir a la tienda para recuperar las cartas como evidencia, lo que significa que quizá, si todavía no las ha vendido, ni siquiera me las devuelvan por meses mientras el caso avanza. Ahora estoy terminando de escribir esto y luego voy a comenzar a reunir todas las cosas de mi suegra. Si regresa, quiero que se vaya esta misma noche, no me importa dónde. Sé que a mi esposa no le gustará, pero puede acompañarla si tanto quiere defender a su madre. Edición, no es que juegue con esas cartas, pero tienen un valor sentimental para mí, además del monetario, porque me ayudaron a superar uno de los peores momentos de mi vida cuando era niño. Es muy largo de explicar ahora, y no sé cuánto importe realmente. Pero en resumen, mi padre estaba muy enfermo y mi madre pasaba mucho tiempo en el hospital con él. Así que, entre la idea de perder un padre y sentirme solo, esas cartas fueron una especie de compañía. Me distraían de todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Al menos mi padre se recuperó y regresó a casa, pero eso es algo que aprecio mucho porque me ayudó a pasar un momento muy oscuro de mi niñez. Actualización 1. En una semana las cosas no han mejorado nada, acaso, se han vuelto bastante peores. Déjame contarte lo que sucedió más tarde en la noche, o casi madrugada de ese día, cuando mi esposa regresó tras ayudar a su madre. Ambas llegaron y estaban muy enojadas conmigo. Mi suegra, porque nada de lo que pensó que sucedería, salirse con la suya solo diciendo que eran juguetes y que era una viejecita, funcionó, y mi esposa por lo que le había hecho a su querida madre. Entraron gritando a la casa hasta que vieron todas las cosas de mi suegra cerca de la puerta para que se las llevara. Allí comenzó un espectáculo totalmente distinto, con mi suegra llorando porque no tenía ningún sitio al que ir y mi esposa enojada conmigo porque ya le estaba haciendo demasiado a su madre. Por suerte, al tener una denuncia contra mi suegra, no podía quedarse en la casa y mi esposa lo sabía. Pero estoy seguro de que estaban esperando que a su regreso yo las esperaría con la comida y una gran disculpa, diciéndoles que retiraría los cargos y le pagaría otra sesión de Botox. Cuando eso no sucedió, mi esposa cargó las cosas de su madre en su coche y se fueron durante toda la noche. Debe haberse quedado en el hotel con ella porque estaría mal, entre comillas, y solo regresó por la mañana. Desde entonces, mi esposa ha estado durmiendo en la habitación de invitados, donde dormía su madre. En otras noticias negativas, el dueño de la tienda afirmó que ya había vendido la carta de Celebi a un cliente que entró caminando y pagó en efectivo, así que ya no hay rastro en papel de esa carta en específico. Se niega a cooperar más sin una citación, pero los policías sí lograron incautar el resto del archivador como evidencia de propiedad robada y recibirá cargos.
Como el valor está por encima del umbral de delito grave, oficialmente abrieron un caso por robo mayor. Tanto él como mi suegra van a enfrentar las consecuencias, les guste o no. Aunque mi suegra tiene mayor responsabilidad por haber sido quien cometió el robo en primer lugar. No sé los cargos específicos para cada uno, y no quiero decir algo que no sea cierto por desconocer la ley, pero sí, tienen problemas. También voy a decir que no voy a quitar los cargos y puede que demande por daños si no es posible recuperar toda la colección intacta. Recuperar el dinero no servirá, como ya dije, las cartas tienen un valor sentimental. Un detalle que se me olvidó contar al principio es que cuando mi suegra y mi esposa regresaron, ella empezó a tirar al suelo las fotos de la infancia de mi esposa, junto con otras donde estaba con ella, gritando que si yo le iba a quitar su futuro con un historial criminal, ella nos iba a quitar nuestros recuerdos. Mi esposa estaba histérica, intentaba calmarla. A su regreso, luego de pasar la noche con su mamá en el hotel, mi esposa admitió que ya le había enviado a su mamá $1.500 de nuestro fondo de emergencia compartido a mis espaldas para contratar a un abogado defensor. No tenía ningún derecho a hacer eso y lo voy a tomar como un segundo robo. Ni siquiera me voy a preocupar por intentar salvar este matrimonio, ese barco ya zarpó desde que ella comenzó a defender a su madre el día que la llevaron a la comisaría. El argumento de mi esposa es que no puede simplemente ver a su madre ir a prisión y que me lo merezco por haber causado esto. Pero realmente no me importa, porque eso es algo que el abogado se encargará de recuperar una vez que comencemos a negociar el acuerdo de divorcio. Muchos querían saber más sobre las hermanas de mi suegra, las tías de mi esposa. Pero no puedo decirles mucho, porque esta es mi primera vez siendo atacados por ella. Por lo general, no les importaba demasiado para que me molestaran, pero mi esposa sí fue víctima de ellas durante toda su vida. Son mujeres solteras con demasiado tiempo libre, que siempre tienen que hacer un drama por todo para que sus vidas tengan sentido. No estoy sorprendido de que nadie quisiera casarse con ellas. Lo cual es bueno para la humanidad, porque dos pobres víctimas se han salvado y no se han reproducido. Las hermanas de mi suegra empezaron una recaudación de fondos para sus gastos legales, publicando en sus redes sociales. La descripción básicamente es que tienen que salvar a mi suegra porque yo soy un controlador que ha ejercido violencia contra ella y mi esposa, etc. Ni pienso opinar, trabajo para mi abogado cuando lo encuentre. Supongo que llevar un caso de difamación no es mucho trabajo cuando está demandando a mi suegra por daño emocional o lo que sea que se pueda demandar. Incluso compartieron mis perfiles de redes sociales en sus chats familiares, y he estado recibiendo docenas de mensajes de extraños diciéndome que me pudra. Mi esposa no me habla demasiado desde que duerme en la habitación de invitados, pero parece estar satisfecha con eso. Ella cree que estoy siendo infantil por algo como esto, que deberíamos verlo como una ayuda económica para su madre. Pero ya no me importa cómo intenté encuadrarlo, ya no quiero estar casado con ella ni ver más a su madre. No se lo he dicho, pero tampoco me importa hacerlo. Será informada cuando reciba los papeles. Todavía no tengo ningún abogado, pero es lo próximo a hacer. Edición, alguien en los comentarios dijo que podía verse como Pikachu con cara de sorprendido. Sí, esa es la mejor descripción de lo que se hizo en el rostro. Probablemente deberían hacer una carta holográfica de ella. Sería un Pokémon de tipo veneno. Actualización 2. Perdón que haya tomado 2 meses en actualizar, pero no tenía demasiado para informar, más que reunirme con abogados hasta encontrar los que me gustaran para llevar mi caso. Tengo un abogado para el divorcio y otro para demandar a mi suegra y sus hermanas. Sí, no hay vuelta atrás para nuestro matrimonio. Algunos me recomendaron sentarme a hablar con mi esposa, proponer terapia o explicarle cómo me siento. Lamentablemente, ella sabe cómo me siento, ella sabe lo que significan las cartas para mí, así que no hay nada que hablar. Sé que mi esposa tiene algún problema con su madre no resuelto que debería tratar por su propio bien, pero yo no quiero quedarme para averiguar si lo supera o no. Además, luego de presentar los papeles de divorcio, creo que eso solo confirmó que era la mejor decisión. Mi abogado cree que hay una buena posibilidad de recuperar el dinero que tomó para ayudar a su madre, y también me aconsejó tomar la mitad de los fondos en la cuenta conjunta. Así que eso hice antes de notificarla. Solo tomé la mitad de lo que quedaba, ni siquiera la parte que ella tomó para el abogado de su madre. Según mi abogado, era mejor no hacerlo porque, hasta que no se establezca por un juez o por mediación a quién pertenece qué cosa, podría verse como un robo. Es exactamente lo que vamos a hacer con mi esposa y el dinero que sí tomó ella. Cuando le entregaron los papeles, se volvió loca y me acusó de todo, hasta de que estaba teniendo una infidelidad. No había mucha base para eso, ya que ni siquiera ha tenido celos de alguien como para hacerlo medianamente cierto, pero se ve que no tenía otros argumentos. Luego se enfureció más cuando vio que faltaba la mitad del dinero de la cuenta conjunta y exigió que lo devolviera. Según sus palabras, necesitaba el dinero para ayudar a su madre con el problema en el que la metí. Le di la tarjeta de mi abogado y le recomendé buscar uno, para que le explique lo mismo que ya expliqué más arriba. No volvió a sacar el tema, así que le deben haber dicho lo mismo. Como la casa se venderá o alguien se la quedará, no planeo irme hasta que el divorcio lo dictamine.
Mi esposa podía vivir aquí también mientras tanto, nos pertenece a ambos. Sin embargo, luego de algunas peleas, que eran mayoritariamente ella enojada por su madre o por el dinero, decidió marcharse. Creo que están viviendo en la casa de mi suegra, aun cuando el moho podría resurgir, entre comillas. La casa seguro es habitable desde hace tiempo, pero a mi suegra le daba miedo o le gustaba vivir aquí. Para hablar más de sus hermanas, mi suegra podría haberse mudado con ellas durante este tiempo, pero creo que a mi suegra tampoco le agradan mucho. Están bien cuando están de su lado, pero sé que en cualquier momento pueden ser unas mujeres viciosas hasta con mi suegra. Son dos mujeres que buscan problemas, a veces contra ti y a veces contigo. Por eso cambian mucho dependiendo de qué lado te encuentres. Eso nos lleva a las demandas contra mi suegra y contra sus hermanas. Una por daño y otra por difamación. En la de daño estamos pidiendo el dinero de las cartas que no pueden recuperarse y también una parte por daño emocional. El abogado que lleva la demanda ha podido ver las cartas que han sido recuperadas para estimar el valor restante. Aún son pruebas de los cargos, por lo que pasará un tiempo hasta que me las devuelvan. No estoy preocupado, son guardadas como evidencia hasta que esto termine. Verlas por mi abogado también sirve como registro de lo que hay, no puede desaparecer ni una de aquí a que las devuelvan. En caso de que algo así suceda, tendremos otro problema de abogados. De hecho, la colección vale ahora un poco más de $3.000, los aproximadamente $2.800 eran una valuación vieja. Las cartas restantes, las recuperadas, tienen un valor de $1.800, así que a los más de $1.200 se suman los $4.000 que exigimos por compensación emocional o como se llame. Sí, le costará más de $5.000 a mi suegra si ganamos. Lo más probable es que lleguemos a un acuerdo, siempre y cuando ella esté dispuesta a pagar los costos de abogado. Y no sé por qué, pero estoy seguro de que ese dinero saldrá de la cuenta de mi esposa. Con las finanzas separadas, ya no me importa quién pague sus abogados y el acuerdo. Las tías también están siendo demandadas por difamación, por eso han borrado toda mención sobre mí en sus redes. No quita la demanda, pero al menos no hay algo hablando negativamente de mí. El caso de difamación es un poco más difícil, a menos que podamos demostrar daño. Pero nuestra estrategia aquí es hacerla gastar en abogados y tal vez, con suerte, llegar a un acuerdo en donde al menos den una disculpa y paguen los costos de mi abogado. No perdemos nada con soñar. Por último, están los cargos contra mi suegra y el dueño de la tienda. Son cargos muy diferentes, pero al final del día están siendo perseguidos y ojalá lleguen a buen puerto cuando todo esto termine. Ya me he hecho a la idea de que no será pronto y que tomará tiempo todas las demandas y cargos, pero puedo esperar mientras todo se resuelve. Edición, solo llamó a mi esposa de esta forma porque no elegí un nombre, no porque aún siga vinculada sentimentalmente a ella y quiera regresar. Por Dios, a la gente le gusta buscar cualquier mínimo detalle para quejarse. Podría llamarla mi ex esposa, pero comenzó como esposa y terminará como esposa hasta que mis publicaciones terminen. No hay nada conspiranoico detrás de eso. Actualización 3. Esto creo que será largo, están advertidos. Entre demandas, divorcios, cargos y todo lo que pasó en estos largos meses, no esperes que pueda resumirlo en pocas palabras. Momento, espera, si puedo, el resumen es, obtuve justicia. Para quienes quieran los detalles, aquí les va todo lo que ha sucedido. Comencemos por el divorcio, que fue lo menos emocionante de todo. Al menos para mí, porque exigimos el 50% de todo y el dinero restante que mi esposa tomó para ayudar a su madre con el abogado. Fueron varios meses de negociación, porque mi esposa no quería devolver el dinero y hasta exigía que yo la compensara por lo que le hice a su madre. Finalmente, cuando los problemas legales de su madre le estaban pesando mucho, quiso sentarse a negociar en serio. Hasta ese momento, solo hacía demandas ridículas, como que necesitaba que yo la compense con $5.000 para los gastos de su madre en abogados, etc. El acuerdo se finalizó, y ella aceptó pagar los $1.500 de la cuenta conjunta y una parte de los gastos en abogados. Sí, luego de meses estirando las negociaciones, queríamos que pague parte de los gastos extras. No fue todo, pero era un poco de venganza mezquina por su mezquindad. Podría haber solo pagado los $1.500 y dividir todo al 50%, pero decidió extenderlo. Como parte del acuerdo, ella pagó esa deuda con parte de la casa que le correspondía. Así que adivina quién se quedó con la casa finalmente. La persona a la que se la vendí. Yo compré su parte, menos lo del acuerdo de divorcio, y tras hacerle algunas pequeñas mejoras, la vendí por un precio un poco mejor. No mucho, unos $4.000 a la evaluación que se hizo en el divorcio. Creo que más que por obtener esa ganancia, lo hice como un hobby. Ahora los cargos. Tanto mi suegra como el dueño de la tienda en donde las vendió recibieron cargos y diferentes penas. No, nadie fue a la cárcel por unas cartas, pero recibieron multas, registros en sus expedientes y trabajo comunitario. Mi suegra recibió una pena de 1 año de cárcel, pero en lugar de ir a ella, la cumplirá en libertad condicional, bajo supervisión y condiciones. Si llegara a incumplir,
por ejemplo, fallar un test de drogas o no presentarse en donde se le exige, la verdad no sé cuáles son las condiciones, podrían pedirle que cumpla la sentencia completa en prisión. Al vendedor le han quitado la licencia de su negocio y no podrá solicitar otra en este estado. También, al igual que mi suegra, tuvo que pagar multas y los gastos de la corte. Por desgracia, no sé cuántos han sido, pero no deben ser baratos si los comparamos con los del divorcio. Aunque por alguna razón pienso que los abogados de divorcio cobran mucho más que los fiscales. Por último, y no menos importante para mí, son las demandas. Mi suegra llegó a un acuerdo y también le hicimos pagar los gastos de mi abogado y una compensación de $2.000 por las cartas que se perdieron y el daño. No es lo que pedimos, pero está cerca de lo que esperábamos. Además, los gastos de abogado no son nada baratos. Si hubiéramos obtenido todo lo que queríamos y yo tuviera que pagar a mi abogado, probablemente no tendría los $2.000. Ahora no recuerdo si lo mencioné o no, no quiero regresar a leerlo, pero también demandamos al dueño de la tienda. Su tono cuando hice la llamada no me agradó mucho. Él también terminó pagando unos $900 por vender las cartas aun cuando le informé que provenían de un robo, más gastos de abogado. La próxima se lo pensará 2 veces antes de ser un imbécil. Al parecer, los imbéciles terminan con menos dinero y sin negocio. Y hablando de imbéciles, que mi historia tiene muchos, hablemos de las tías. Esto fue lo más predecible de todo porque obtuvimos una disculpa pública, redactada por su abogado, promesa de no contacto o mención y los gastos de abogado. Por último, la policía me entregó las cartas que recuperaron. No ha desaparecido ninguna mientras servían como pruebas, pero todavía me parece triste que falten algunas. Por suerte, el dinero que obtuve me puede ayudar a recuperar o conseguir cartas mejores, o tal vez comenzar otro hobby, o simplemente invertir ese dinero en bonos aburridos. Estoy contento con el resultado. Edición 1, no puedo asegurar que mi esposa haya pagado por todo, pero estoy bastante seguro. Mi suegra tiene su casa y una pensión de su esposo fallecido. Pueden haber usado parte de eso, pero no es demasiado. Para mí lo más importante es haber recibido el dinero y no su origen. Haber embargado esa pensión por ser mezquino, aunque no sé si es posible, solo me hubiera mantenido vinculado a ella por más tiempo del que quería. Edición 2, no sé cuánto dinero se ha gastado por unas simples cartas. Podría sentarme a hacer un Excel, pero hay cifras que desconozco y nunca sabré. Tampoco quiero dar demasiados detalles y mantener esto vago lo más posible. Pero si tuviera que hacer una estimación, creo que se ha gastado $30 o $40.000. Nada mal para unas cartas que al principio pensaba que costaron alrededor de $2.800.